Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos cerrando con el capítulo 28, prácticamente la Semana Santa. Hoy es domingo de resurrección. Y la gran pregunta que Dios ha puesto en mi mente en estos días es, ¿de qué manera lo que narra el Evangelio, de qué manera la muerte y ahora la resurrección del Señor Jesucristo ha impactado mi vida? ¿En qué me hace vivir, pensar y hacer diferentes las cosas? Voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 28, del 1 hasta el versículo 10, dice así el Evangelio. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a Galilea, a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Esa es una narración muy sencilla, pero que tal vez sale de nuestra imaginación lo que esto puede significar, porque es el punto culminante de la obra redentora que Cristo ejecutó. No solo es su vida, no solo es su muerte. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiera sido en vano todo lo anterior. Pero el broche con el que cierra la obra redentora tiene que ver con su resurrección. El que él se haya levantado con poder de la tumba es lo que hoy día le hace ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo más fascinante es que eh, lo que da validez y lo que da evidencia a esto que sucedió aquí son los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos que seguimos una doctrina apostólica, porque de principio los discípulos que anduvieron con Jesús son los que dieron testimonio porque vieron a Jesús resucitado. Y dice el apóstol Pablo más tarde en su carta a Corintios que fueron más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Y todos estos discípulos dieron fe a través de su vida. Es decir, ellos enfrentaron la muerte porque les dijeron, si tú niegas que Cristo ha resucitado, eres libre. Pero si tú lo afirmas, entonces vas a morir. Y ellos dieron su vida para darle validez y dar evidencia de que esto realmente había sucedido. Y ese es donde nace mi duda, porque para los contemporáneos de Jesús, para sus discípulos que lo vieron, que vivieron con él, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo fue la causa de su muerte. La resurrección del Señor Jesucristo fue lo que cambió sus vidas y lo que les podía llevar a vivir cómodos, tranquilos y seguros en su casa con sus familias, o fue lo que les llevó a vivir lejos de su familia, siendo perseguidos y siendo asesinados de formas muy crueles. Así es que para ellos, la resurrección del Señor Jesucristo fue un evento de gran impacto. El asunto es, ¿y para nosotros, 2000 años después, este mismo evento de la resurrección sigue siendo de impacto en nuestra vida? Porque lo cierto es que lo que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Está hablando de un inicio, de un final y un inicio, el cerrar una etapa anterior y el empezar a vivir de una manera diferente. Y cuando Pablo habla de que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, está hablando de Pablo, dice, dejando la vieja manera de vivir y aprendiendo a vivir de una nueva forma, dejando los deseos de la carne y empezando a vivir bajo el fruto del Espíritu. Hay un antes y un después, hay un impacto en nuestra vida. Así que la pregunta que tengo para ti esta mañana es una pregunta de reflexión.
¿Qué impacto ha tenido en tu vida la resurrección del Señor Jesucristo? Después de que tú has conocido este evangelio con este poder obrando en Cristo, ¿de qué manera tu vida ha sido transformada? ¿O sigues siendo igual? ¿Sigues viviendo igual? ¿Sigues pensando igual? ¿Sigues relacionándote con las personas que te rodean de la misma manera? Porque en el evangelio hay una transformación. Esa transformación es realizada el poder que Cristo con el que Cristo se levantó de entre los muertos. Déjenme leer, el apóstol Pablo escribe su carta a sus hermanos que están en Éfeso y les dice esto. Dice, pido, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Y dice un poco más abajo, y para que conozcan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo habla del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que obra a favor de los que creemos en él. Queridos amigos, Jesucristo resucitó hace más de 2000 años y la vida de miles, de millares de personas han sido impactadas por el poder de este Cristo que se levantó entre los muertos. Yo te pregunto, ¿tu vida está siendo impactada hoy día? Y yo no quiero decir que tú ya no hagas cosas que ofenden a Dios, pero cuando menos debería haber cambiado tu actitud. Debería de llevarte a pensar a reflexionar cómo pensabas antes, cómo veías a las demás personas, cómo veías a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos. ¿Cuál era tu actitud ante ellos y cuál es su actitud ante ahora? ¿Cuál era tu actitud ante Dios y cuál es tu actitud ante Dios en este día? ¿De qué manera te relacionas en tu entorno? ¿De qué manera vives el ser un discípulo de Jesucristo? Porque si el Evangelio no obra en nosotros para cambiar nuestra forma en que vivimos, el ser padre o madre, el ser hijo o una hija, el poder ver a nuestra familia de una manera distinta, entonces el Evangelio no ha llegado a nosotros, porque el Evangelio es poder de Dios que nos transforma, principalmente para hacernos vivir en el fruto del Espíritu. ¿Y cómo tenemos evidencia de este impacto que el Evangelio tiene en nuestra vida? Bueno, cuando vivimos, por ejemplo, en el fruto del Espíritu, que solamente le menciono tres de las características de este fruto: amor, gozo y paz. Si tu vida está impregnada de este amor, de este gozo y de esta paz que viene del Espíritu de Dios en tu vida, significa que has sido impactado por el poder de la resurrección en Cristo. Pero si tu vida todavía está carente de ese amor, de ese gozo y de esa paz que nace de la resurrección del Señor Jesucristo, entonces urge que tú reflexiones, te arrepientas, pidas perdón ante Dios y entregues tu vida para que Él siga transformando tu corazón. Te invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra que hoy nos has dado, poder recordar la resurrección del Señor Jesucristo y cómo esta resurrección debería de impactar nuestra vida. Perdónanos por aquellas áreas de nuestra vida en las que hemos sido negligentes, en las que hemos sido torpes y no hemos podido dejar que tu Espíritu obre en nosotros para impactar, para cambiar, para transformar nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer las cosas. Te ruego que tú obres en nosotros y que tu Espíritu Santo use ese poder que levantó a Cristo de los muertos para transformarnos también a nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.